Pues muy buenas tardes, estamos transmitiendo, como no, completamente en vivo, o buenos días o buenas noches, según desde donde estés. Hoy tenemos el inmenso gusto, la alegría infinita de tener con nosotros a un brujo del siglo XXI, a un ilusionista increíble, a un mago de la vida. Damas y caballeros, nada más y nada menos que don Jorge Blas con nosotros. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias, Andy, por tenerme. Gracias, es un placer acompañarte y charlar un ratito y pasarlo bien. Al final, en este confinamiento hay que compartir ideas, hay que transmitir también ideas y crear mucho. Yo creo que es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Y estás creando tan bien que, como te adelanté el otro día, estaba un día en mi casa y me empezaron a llegar WhatsApp con un video desde 7 países diferentes y en todos estabas tú haciendo magia o ilusionismo. ¿Qué pasó? ¿Sabés lo que pudiste traquear ese efecto, ese impacto que tuviste en Es tantos países? curioso, porque fíjate que la de veces que me han contratado a lo largo de mi vida para, oye, queremos hacer un vídeo viral y nadie sabe cuándo un vídeo va a ser viral o no, ¿no? Nunca sabes. Y este vídeo lo grabé en mi casa, así con un puzzle, mira, precisamente está aquí, con este puzzle y haciendo un símil con el confinamiento, con lo que estamos haciendo, una metáfora de lo que estamos viviendo. Lo envié a un par de amigos y de repente empezó a correr y cuando al día siguiente me llega a mí también por 5 sitios diferentes, de otros países incluso, fue increíble. Fue la sensación de saber efectivamente que se había hecho viral, ¿no? Casi sin darnos cuenta. Yo creo que la suerte que hubo en ese momento es que conectó muy bien con lo que estaba pasando y es algo que no se puede planear, que sucede, ¿no? Simplemente. No, pero está genial cuando hacen esa tecla, es como una mecha, ¿no? De los dibujitos animados, cuando empieza recorrer, es imparable. De tantos países me llegó una cosa increíble. Sí, yo creo que la Porque, gente también en este momento necesita momentos de evasión y de buscar ese tipo de apoyo psicológico un poco, ¿no? En este vídeo pues había un misterio mágico y además pues había una pequeña reflexión de lo más importante, que era la ilusión y la esperanza. Yo creo que es lo último que podemos perder. vos sabés que quizás caigo en un lugar muy común y ya te lo habrán dicho 2 millones de veces. Esto de ser ilusionista en este momento donde todos estamos buscando ilusión y optimismo, ¿es posible ilusionar en este momento de tanta complejidad emocional, mental, incluso física para muchos? Bueno, yo tengo momentos, hay momentos de payaso triste, ¿no? Que también a veces hace falta, ¿no? No hay nada peor que un payaso que está triste, ¿no? Pues un ilusionista que no ilusiona sería algo igual de triste, pero no, pero la verdad, muy pocas veces. Normalmente sí, siempre encuentro más motivos para estar ilusionado y para tener esperanza que para lo contrario, ¿no? Y bueno, pues sí, desde luego ahora es muy necesario. Ahora mismo las empresas están haciendo buen uso de nosotros para hablar con los empleados, para hacer shows para ellos, para sus familias y al mismo tiempo estamos generando contenidos que no estábamos tan habituados a hacer, ¿no? El mundo online, los Instagram Live, el YouTube, el tal, pues es algo que hemos usado frecuentemente, pero ahora es el único medio, con lo cual nos permite crear un montón de cosas para este medio concreto, ¿no? Así que yo creo que es un momento muy interesante para todos los que somos inquietos de mente, de poder generar ideas, generar proyectos que yo creo que se van a quedar en el mundo que nos encontremos, se van a quedar con nosotros. O sea que saldremos en cierta forma reforzados en creatividad, en ideas y en propuestas, ¿no? Al final. Decías hace un par de días que a los 40 empieza la vida y te pillan los 40 en cuarentena. ¿Qué es lo que empieza a los 40, Jorge? Contanos. Pues no, la verdad no estoy muy seguro. Los 40 empiezan con muchas dudas, con la misma No, incertidumbre, pero sí con una experiencia. Eso es verdad, que vas acumulando horas de vuelo, ¿no? Vas afilando el hacha y probablemente poco a poco vayas acertando más o fallando menos, ¿no? Yo defiendo mucho el fallo. Yo en mi vida el fallo me ha ayudado muchísimo y creo que lo que hay que hacer es aprender a fallar cada vez mejor, ¿no? Yo creo que con 40 ya vas fallando mejor, vas dándote cuenta tal vez por qué pues esto ha tenido éxito, una cierta capacidad más de análisis que lo que te sucedía a los 20 o a los 30, ¿no? Pero bueno, yo mantengo la mentalidad de aprendiz, ¿eh? Yo creo que en esto, en mi profesión al menos, en la magia, las artes escénicas, hay que tener esa mentalidad de aprendiz continuo y estar dispuesto a todo lo que queda por delante. O sea, esto
es inmenso. La imaginación no tiene límites y nosotros, nuestra premisa es que nada es imposible. Así que imagínate, con esa premisa, pues tenemos que tener la mente bastante abierta. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creatividad, innovación, curiosidad, mente abierta, posibilidades. Decime, ¿qué significa ser un brujo del siglo XXI, Jorge? Pues un brujo del siglo XXI yo creo que es una forma de vida un poco, es poder, en una época donde la información nos ataca por todos los frentes, donde tenemos más inputs que nunca en nuestras mentes, pues la magia consigue durante unos instantes hacer que desconectes de la realidad, que de repente veas algo que no puede ser, ¿no? Y eso en el siglo XXI es especialmente difícil. Luchamos contra la información, luchamos contra un montón de factores que antes no existían, ¿no? En épocas de Houdini, el público era mucho más crédulo, era un público inocente, era un público oprimido, que Houdini se liberaba de las cadenas y conseguía asombrar y bueno, tiene un simbolismo muy bueno, pero el público de ahora es mucho más complejo, es un público que analiza la información, que puede rebobinar y volver a ver lo que has hecho. O sea, tienes el factor, antes decían, ¿cómo lo has hecho? Ahora dicen, voy a googlear eso, ¿no? I'm gonna Google this, ¿no? Y eso hace que, claro, que lo que hagas tenga que ser realmente complejo. Mira, yo en esta época, te voy a enseñar una cosa en esta época de confinamiento he estado inquieto, como todos, y echaba de menos los teatros. Entonces, mira, he dibujado en una baraja, he empezado, Ok. un poco como los niños, he empezado a dibujar un teatrito y me he dibujado toda la baraja, ¿sabes? Esto es lo que hace el confinamiento. Vale, va. Y entonces lo bonito es esto, cuando pasas así, mira, a ver si lo podéis ver. A ver, mira, saluda, ¿ves que saluda? Ah, qué bueno, qué Y bueno, entonces, qué bueno. Andy, me Maravilloso. gustaría que nombraras una carta de la baraja de póker, la que tú quieras. Esto es magia vamos, de forma virtual. A ver, una carta de esta baraja de Eh, póker. no sé, Nombra la existe que el tú 7 quieras. de corazón. Perfecto, 7 de corazones. Dile a todos que, aunque hemos hablado antes, no te he preguntado la carta o sea, es la primera vez que oigo el 7 de corazones. ¿Sí o no? No, 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 no. Yo ni sabía que ibas a hacer esto. Perfecto. Entonces, fíjate, no te he enseñado el final de la película que he dibujado en todos estos días. Mira, te voy a enseñar, porque has nombrado una carta cualquiera de las 52. Entonces, mira, el maguito se quita la chistera, busca dentro, saca una carta y lo más misterioso es que no es cualquier carta, es ¿Qué me estás contando? exactamente No el puede ser. 7 de corazones. Qué hijo de tu madre, qué grande, no, impresionante. Cosa Qué misteriosa. bárbaro, no se puede hacer. Ya mismo, cámara lenta para ver esto. No, pues lo bonito Qué de grande. la magia es que fíjate, sigue sorprendiendo en una época donde es cada vez más difícil sorprendernos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente la magia no es una profesión de hace poco. O sea, el primer mago, fíjate, 2500 años antes de Cristo, pues fíjate, la corte del faraón Keops, está el registro del primer mago. Entonces, fíjate la de miles de años de gente pensando en cómo burlar a los sentidos, a la memoria, a la percepción, con el fin de ilusionar, de entretener, pero bueno, entonces hablábamos del siglo XXI, es especialmente difícil seguir sorprendiendo el siglo XXI, pero no imposible. No Esa es la imposible. buena noticia. Hablabas antes de Houdini. Si le preguntamos hoy a la mayoría de gente que nos hable de un mago internacional o un ilusionista internacional, seguramente la mayoría diría, como top of mind, Copperfield, ¿no? Quizás. Ajá. Y Copperfield va y te compra los derechos exclusivos de un efecto que creaste vos. Eso es increíble, O sea, sí. el gran mago recurre a vos, que es más mago que Copperfield, un fenómeno. Suena increíble, pero la verdad yo siempre he admirado a David Copperfield y bueno, desde años he seguido sus especiales y hará unos 4 o 5 años sonó mi teléfono, era un número americano, yo pensé, algún amigo de Estados Unidos y de repente, hi, I'm David Copperfield. Entonces yo me quedé como, wow, casi se cae el teléfono. Y entonces me dijo, mira, he visto un juego tuyo en YouTube precisamente, mira qué maravilla. Y quiero saber si es, 3 preguntas me hizo. Quiero saber si es una idea original tuya, es algo que tú has creado, si hay alguien en el mundo que haya hecho algo parecido, a lo cual yo le dije, pues no, he investigado mucho y no he visto a nadie. Es una idea original mía, sí. Y la tercera pregunta era, ¿quieres venderme los derechos para que haga este truco en mi show en Las Vegas? Y claro, pedí 48 horas de reflexión
y a los Muy 48 bien. horas le llamé y ya con las ideas más claras pues hablamos y viajé a Las Vegas, estuve una semana con él, le expliqué todos los detalles de esa magia, que es una magia muy compleja. Para el que no lo haya visto, es un truco con redes sociales y con una teletransportación. Básicamente un espectador del teatro al azar entra en su Facebook, elige un amigo y esa persona que ha elegido se teletransporta y aparece en el teatro físicamente, ¿no? Es una magia nueva, de nueva generación que tardé 5 años en desarrollar Wow. y bueno, pues la verdad muy, muy feliz porque llamó la atención de David y no solo tenemos ya una relación comercial, sino a lo largo de estos 5 años tenemos una muy buena amistad y nos escribimos continuamente con ideas, yo voy a verle cada año, la verdad. Ahora tendría que estar en Vegas precisamente, tenía con él unas reuniones y bueno, pues es una gozada poder ver un poquito de cerca cómo trabaja el número uno de la magia mundial, ¿no? Increíble, Jorge, qué historia Mm, fabulosa. Y aparte que te conecte mm, o te haya descubierto por las redes sociales, ¿no? Y es sí, maravilloso. Si mis cálculos son correctos, llevas 25 años haciendo esto que haces, ¿verdad? Más o menos. eso es, más o menos. Alguno más, ya puede que haya 27 o así. 26, sí. Yo empecé más en serio, a los 13 años fue cuando más me picó el gusanillo, a los 12, 13 años, y he cumplido 40 ahora. Pero fue realmente a los 20 cuando me profesionalicé y empecé de una forma más seria, ¿no? Estudié psicología, 3 años de psicología, y no terminé la carrera, desaparecí de la universidad, pero porque monté mi productora y la verdad es que se hizo muy grande y empecé a trabajar para todo el mundo y fue algo incuestionable, ¿no? Mi futuro estaba en producir shows y en hacer lo que más me gusta. Pero Jorge, hay mucha gente que nos sigue de muchos países, algunos son jóvenes, otros son jóvenes de espíritu. Cuando vos tenés 20 años y se supone que tenés que estudiar o ejercer una carrera seria, no sé, medicina, abogacía, Sí, arquitectura, etcétera, etcétera, y de repente vos vas y decís, yo voy a ser lo que haya dicho, mago, ilusionista, lo que sea. Primero hay que tener mucha valentía en tomar esa decisión y después mucha fe en lo que... y sobre todo tener claro lo que uno quiere y haberlo descubierto, lo cual no es normal. Mucha gente se muere sin nunca haber sabido qué es lo que quiso haber sido, ¿no? la verdad fue una gran suerte, ¿eh? O sea, yo el ver, la magia al principio era un juego para mí, era algo divertido, una afición, pero hubo un momento ya a los 15 o 16 años que empecé a trabajar, empecé a actuar en shows nocturnos, iba al instituto por la tarde o por la mañana y por la noche tenía una doble vida, ¿no? Y compaginaba eso. Y la verdad, llegó un punto en el que ya era un medio de vida prácticamente. O sea, yo a los 17, 18 años ganaba lo mismo que mis padres, ¿no? Y ellos mismos lo vieron, dijo, pues aquí es verdad que hay un futuro, ¿no? Luego hubo un momento que hice un comercial para Telefónica, que fue un punto de inflexión muy grande en mi carrera. A los 20 años hice el lanzamiento de una nueva línea con un anuncio que se vio en todas partes, un juego con unas cuerdas, y eso fue un antes y un después porque empecé a viajar por todo el mundo, empecé a trabajar para empresas, mi cara fue conocida a nivel nacional. Y ahí empecé en televisión y entonces ya surgió la inquietud de montar una productora, de hacer programas, de producir espectáculos de teatro y ya casi fue un rumbo bastante natural, ¿no? No se forzó nada, pero encontré muy pronto mi elemento, ¿no? Como dice Ken Robinson, es verdad que ahí fue la clave. Yo creo que ahí el descubrir lo que de verdad te apasiona y que encima sea tu medio de vida y que puedas mantenerlo es una suerte, es la mayor suerte que jamás he tenido. Qué maravilla, qué Mm. historia fabulosa y fascinante. Y qué bueno que de la mano de una marca hayas podido dar ese salto que a veces necesitas ese empujoncito, ¿no? Para... Totalmente. Yo creo que las marcas son los nuevos mecenas del siglo XXI, es verdad. Los artistas o los pintores tenían a los reyes, ¿no? Y que eran los mecenas y les encargaban obras y con el dinero que ganaban luego hacían los proyectos que querían de verdad, ¿no? Y ahora mismo las empresas es eso, son de alguna manera, nuestros mecenas y nos ayudan para crear un montón de propuestas, ¿no? Yo creo que sí, que apoyarse. Siempre he estado muy vinculado al mundo de las empresas, siempre desde no solo en los teatros o en los shows públicos que hago, pero también siempre he creado shows para marcas, anuncios, comerciales, y me apasiona el mundo del branding del que tú eres gran experto. Yo leo tus libros y me emociono
porque he aprendido un montón de cosas gracias a tus libros. Qué grande, Jorge. Me pongo más colorado de lo que estoy por esto. Tuve que salir a hacer cosas en el jardín y me quedé como un tomate. Pero bueno, estamos hablando de... has viajado por todo el mundo, has actuado en un montón de lugares, has recibido un mogollón de premios y de reconocimientos. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿En grandes lugares, en lugares más chiquitos, con gente latina? ¿Te da lo mismo estar en Asia que en Estados Unidos? ¿Tenés preferencias? Ya sé que esto te puede meter en un aprieto, ¿no? No, no hay problema. Sí, la magia es universal, es lo bueno, que la misma emoción la tiene un público latino que un público asiático, americano. Es verdad que en América hay muy buena reacción, es un público muy extrovertido y eso no tiene miedo a mostrar sus emociones. Eso hace que la retroalimentación, el feedback que tú tienes sea mayor, ¿no? En Asia también es un público muy escandaloso. Los asiáticos reaccionan ante la magia de una forma. Y yo creo que en Europa, en el público de España, pues es más tranquilo, pero yo creo que tiene más valor. Cuando arrancas una buena ovación de España o de un público francés o alemán, tiene más valor porque es un público más frío en inicio, ¿no? Pero bueno, también he practicado mucho idiomas a lo largo de, por ejemplo, en China tuve la suerte de trabajar durante un par de meses y al principio tenía un traductor, no funcionaba porque retrasaba todo, ¿no? Y me aprendí el guión en chino, y entonces fue muy divertido porque hablarles en chino y tener esa comunicación directa, pues fue muy emocionante. O en Rumanía o en otros países que no hablaba el idioma, Portugal o Brasil, al final te haces entender y la magia tiene esa capacidad de atravesar idiomas, barreras, fronteras, cualquier cosa. Sí, totalmente de acuerdo, es maravilloso. Esos lenguajes universales, ¿no? Como la sonrisa, como el abrazo también. Y ahora cuando ya pensábamos que conocíamos todo, que sabíamos, de repente nos pasa esto del coronavirus y entonces tenemos que aprender un nuevo lenguaje, que es cómo hacer magia. El otro día me pasó, hace un par de días estuve grabando un programa de televisión en Antena 3 y la verdad me pidieron que hiciera magia, había mucha seguridad, las cámaras, todos con guantes, la distancia, pero claro, me di cuenta que en esta nueva era no vamos a poder tocar a las personas, lógicamente, ni pedirles que elijan una carta, ni puede haber contacto. Así que surge una nueva forma de crear magia, que es magia en esta era COVID-19, ¿no? Una magia que tiene que ser a distancia, una magia que tiene que ser visual, que tiene que atrapar al espectador de otra forma y mucho de lo que hacemos los magos, en mi caso, mucho de mi repertorio, yo tengo que reinventarlo completamente para esta época, ¿no? Wow. También el guión, lo que contamos, hay gran reinvención por delante en estos meses y bueno, pues en eso estoy, pensando y reflexionando sobre cuál va a ser la magia en esta época que nos toca vivir. Wow. Bueno, son enormes desafíos, pero también pueden transformarse en inmensas oportunidades si, como vos, ya estás pensando o repensando cómo hacerlo, pero diste en la tecla al principio cuando decías, la gente necesita un poco de evasión y de ilusión, ¿no? Y de recreo. Y de escapar de la rutina o de la realidad, con lo cual, en el fondo, vamos a seguir queriendo, permitirme la expresión, consumir este tipo de experiencias, aunque sea momentáneamente a través de las pantallas, con lo cual, ponete las pilas y hace algo rápido que estamos ansiosos por conocerlo. Yo creo que sí, que es el momento y que la gente está en un momento que necesita entretenimiento y de calidad, sobre todo que aporte valor a la situación que tenemos y que lo disfruten desde casa. Es otro medio que hay que aprender, un lenguaje nuevo y bueno, pues es apasionante también, ¿no? El enfrentarse a ese reto. Déjame contarte una anécdota. Cuando le conté a mis hijos, que son todos fans tuyos, que iba a hablar hoy con vos, Felipe, mi hijo mayor, que ahora tiene 21, hace, no sé, calculo 10 años atrás, ¿Sí? Se volvió muy fanático de la magia y sobre todo de la baraja. Sí. Y me dijo, justo ahora antes de conectarme contigo, me dice, vos sabés que yo me acuerdo que ustedes me regalaron en un cumpleaños un kit de magia de Jorge, que además venían videos, y es un fenómeno. Así que es increíble cómo podés impactar sin quererlo, ¿no? A veces haces eso como un producto, ¿no? De llegar al público y llegás y podés impactar en un niño que eventualmente puede seguir tus pasos, ¿no? Qué bueno, sí, en mi caso fue Tamariz. Yo gracias a Tamariz descubrí la magia y unos fascículos que vendían en los kioscos, es lo que a mí más me atrapó. Yo había tenido cajas de magia borradas, de otras cosas, pero esos fascículos son los que a mí me despertaron la afición y me hicieron querer investigar y querer...
Y yo cuando he sacado mis líneas de productos, de magia, siempre he pensado, mi yo niño, ¿qué querría encontrar, ¿no? Desde luego no eran las cajas que yo encontraba en su época porque no me afectaron nada, pero sí que todos los efectos que encuentre el niño es muy importante que funcionen, que le hagan, bueno, pues que hagan que sea, que tenga éxito, que pueda sorprender, porque eso es lo que hace que quiera más y más, ¿no? Y mira, una magia para tu hijo y para todos los que nos están viendo. Mira, a ver, que aquí tengo 6 cartas, se ven bien, ¿no? Ahí están. Quiero que penséis Perfecto, en sí. una de ellas, no la digáis, cada uno que piense una, que piense en el Lo voy a número y anotar en el acá. símbolo, que lo grabe, que piense en el número y en el símbolo, ¿de acuerdo? Listo, Bien, perfecto. vale, no digas a nadie jamás cuál era tu carta, ¿de acuerdo? Ni lo enseñes, pero voy a intentar adivinarla. A ver, Es imposible, no te lo... voy a retirar una de ellas y lo más increíble es que tu carta ya no está, ¿sí o no? No está. No está. Exactamente. Bueno. Qué grande, qué barbaridad. No vas a dejar fritos toda la noche pensando en lo que... Yo Nada, no, lo bonito de la magia es que puede, a pesar de en la distancia, poder ser interactiva y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que estoy explorando porque quiero efectivamente sacar muy pronto un nuevo lanzamiento que decimos en primicia y es un show de magia pensado para online y para ver desde casa. Así que ojalá ¿Tiene nombre ya? pronto, sí, se va a llamar Efímero, Efímero. Y, ¡Hala, qué bueno! y va a ser algo efímero realmente, va a ser algo que solamente se va a poder ver una vez, se repetirá frecuentemente, pero sí que va a ser shows únicos y efímeros que espero todos podáis descubrir desde casa y disfrutar. Qué maravilla, Jorge. Bueno, estamos anotados ya mismo, butaca número 1 con toda la familia. Eh, puedo decirte como experto en branding que la marca Jorge Blas es un marcón, es una marca súper empática, súper sorprendente, creativa, que se renueva permanentemente, pero que es muy coherente y muy consistente con su ADN. Una marca que no Wow. solo admiramos mucho, sino que nos genera mucho afecto, mucha interacción, ¿no? Como te decía un poco antes, sos como uno de los pocos que han llegado a conformar una marca que es más que una marca, un tótem, ¿no? Wow, qué lujazo. Wow. Yo además que leo tus Es la libros verdad. me emociona eso y tenemos que hablar más de esto, ¿eh? Tenemos que conectarnos más para, para aprender claves y secretos que solo tú conoces. Yo compartiré algún secreto contigo también. Lo haremos, lo haremos. Te tomo la palabra. Jorge, se nos voló el tiempo, nos queda tiempo para un cierre. Me gustaría, a partir de tu inmensa, infinita, no sé, creatividad, curiosidad, también sabiduría, ¿no? Pues son muchos años de aprendizaje. Por supuesto, se dicen que 10.000 horas devuelve a ser un experto, vos sos un súper experto. ¿Qué le querés decir a la gente ahora que estamos ya cada vez más cerca, saliendo? No sé si llamar una nueva realidad, una nueva normalidad. Sabemos que va a ser algo nuevo, más allá de lo que sea. ¿Cuál es tu toolkit que te llevas al mañana? Wow, pues desde luego que esto nos va a hacer más creativos, nos va a hacer pensar, y eso siempre es positivo, que ahora más que nunca el clásico de Spencer Jones de ¿quién se ha llevado mi queso? Tiene, tiene todo el sentido, que es lo que tenemos que hacer, buscar el queso y conseguir pues crear nuevos formatos, nuevas fórmulas y sorprender. Si hay algo que hacemos los magos, y es la base de nuestro trabajo, es la sorpresa. Así que es un momento ideal para pensar en cómo sorprender a nuestros clientes, nuestros amigos, nuestra familia, en una situación en la que hace falta ese tipo de emociones, ¿no? Sorprender, ilusionar, y a veces son pequeños gestos, a veces son cosas más elaboradas, pero poner la intención y la actitud de sorprender y de ilusionar, eso nos va a traer mucha cosa buena y nos va a hacer mejor personas, mejores profesionales y en definitiva saldremos reforzados. Esa es yo creo mi visión de lo que va a suceder. No, suscribo y aparte me encantó en ese orden, ¿no? Primero mejores personas y después ya seremos mejores profesionales. Te agradezco infinito por tu tiempo, Jorge. Me imagino que toda la gente que nos acompañó hoy y que nos va a ver en los próximos días también va a estar súper agradecida por tu cercanía, por tu emocionalidad, por tu inspiración y también por enseñarnos, para aquellos que estamos más en el lado de la empresa, que hay que estar permanentemente repensándose, innovando, abrazando la creatividad y que la prueba y el error
para llegar al éxito son parte indivisible del proceso. O sea que nos quedamos súper agradecidos en este programa especial de domingo y te mandamos un inmenso abrazo, muy, muy felices de que nos hayas acompañado hoy. Muchísimas gracias, Andy. Con mucha admiración y te agradezco un montón estos minutos de hablar. Gracias. Seguimos en contacto, Jorge, y gracias a todos por la compañía. Feliz domingo y feliz semana para todos.